Me llamo Paulina. Lo que les voy a contar me ocurrió cuando era niña, a mediados de los 90. Tanto mi nombre como los de las demás personas involucradas, así como las locaciones exactas de dónde toma lugar mi historia, han sido modificadas por cuestiones de privacidad. A cada quien le tocan diferentes caras de la misma vida. Podremos haber nacido en el mismo planeta, mismo periodo, mismo país, inclusive misma ciudad, y tener percepciones totalmente distintas de la existencia. A mí, por ejemplo, me tocó vivir una infancia marcada por la miseria. Haber nacido en una zona marginada en el norte de México, dentro de una familia disfuncional, me hizo madurar rápidamente. Hoy en día no me quejo. La fortuna me ha bendecido con una vida con mucha más abundancia que la que mi destino dictaba. Conocí a un buen hombre trabajando como camarera y hoy tenemos una hermosa familia en Edmonton, Canadá. Sin embargo, por mucho que me aleje de mis orígenes, estos estarán por siempre impresos en varios aspectos de mi vida, en mis hábitos, mi forma de hablar, pero sobre todo, en mi memoria. Cuando tenía unos 9 años, mi papá se fue de la casa, dejándonos a mi mamá, mi hermana Carmen de 6 años y a mí a nuestra suerte. Aunque esto pueda sonar trágico, para nosotras fue una liberación. Mi padre fue sumamente violento, un hombre que gastaba todo lo que ganaba en apuestas y bebida, que ni siquiera tenía la decencia de ocultar sus amoríos de mi mamá, sino que las metía descaradamente a la casa. Aunque él tenía trabajo, mi mamá fue quien siempre se hizo cargo de nosotras. Durante el día trabajaba como costurera para varias vecinas y en las noches cocinaba donas que vendía por la mañana afuera de nuestra escuela. La vida era pesada, saliendo de clases y antes de poder hacer la tarea debíamos ayudar a mi madre con los encargos que tenía, siempre con el miedo de que mi papá llegara de pronto, ebrio, a quitarle el dinero que con tanto esfuerzo se había ganado. Pero ahora que se había marchado del estado con una de sus amantes, comenzó una temporada pacífica y tranquila. Teníamos la fortuna de vivir en una pequeña casita de cemento. En aquel vecindario, muy cerca de las vías del tren, aún había varias familias con techos de lámina. A pesar de las carencias, todos los vecinos nos conocíamos y nos tratábamos bien. Ya sabes, era el típico barrio donde los maleantes no se meten con nadie dentro de sus límites. Es aquí donde entran Mariana y Esther, mis dos únicas amigas. Mariana vivía a 2 casas de la mía con su abuelita. Sus papás la habían abandonado ahí desde que tenía unos 6 meses. Esther vivía enfrente. Su familia era enorme. Vivía con sus papás, sus hermanos, sus tíos y su abuelo, en una casa bastante grande que habían construido a lo largo de los años. Tenían unos abarrotes con maquinitas en la entrada. Las 3 éramos casi de la misma edad, y cada que mi mamá me daba permiso o terminábamos los deberes temprano, salía a jugar con ellas hasta entrada la noche. Esther era un año menor que Mariana y yo. Hoy en día me doy cuenta de que era una niña demasiado influenciable y tímida, siempre dispuesta a hacer lo que le dijéramos. En una ocasión, una perrita parió enfrente de un taller mecánico, y mientras amamantaba a sus cachorros debajo de una camioneta destartalada, convencimos a Esther de acercarse para tomar uno y adoptarlo. La mordida que recibió le costó 5 puntadas en la pierna y un severo regaño por parte de su madre. Aún así, nunca dejó de hablarnos ni jugar con nosotras. En la cuadra había otro grupo de niños, un poco más grandes, que se reunía en la esquina opuesta a la nuestra. Había tanto niñas como niños, y todos tenían entre 12 y 15 años. Los veías pasar constantemente en sus bicicletas, siempre yendo en dirección a las vías del tren, a donde nosotras teníamos prohibido acercarnos. Sabíamos que iban a hacer cosas de grandes, como fumar, besarse y reventar los cristales de una fábrica abandonada cercana, asuntos en los que era mejor no meternos. Desde mi cuarto, el cual compartía con mi hermana, podías ver las vías a la distancia y escuchábamos el tren de carga pasar varias noches a la semana. Tomás, uno de los chicos más grandes, el líder por así decirlo, nos daba bastante miedo. Nunca nos hizo nada precisamente, pero siempre que pasaba cerca, sobre todo a mí, me lanzaba una sonrisa bastante lasciva, seguida de varios besos al aire. A mí me incomodaba mucho. Pero como suele pasar, jamás hablé de eso con nadie, y es que, lamentablemente en aquellos años, en aquel ambiente,
el acoso era parte del día a día. La gente dice que los tiempos cambian. Yo pienso más bien que lo que cambia es cómo se prolifera la información. Aunque no me atrevo a minimizar el estado actual del país, es un hecho que no es nada nuevo. Muchas personas usan este argumento para aligerar la seriedad de la situación, cuando realmente es esto lo que lo hace más alarmante. Hoy en día, las desapariciones forzosas son algo cada vez más conocido. No se puede negar que hay una crisis al respecto. Por otro lado, puedo asegurarles que si no hubiera internet, este problema sería ignorado. En las colonias más pobres, como en la que yo crecí, era muy común dejar de ver a las personas de repente y no preguntarse ya más por ellas. En este contexto, el motivo podía ser cualquiera. Se habían mudado, los dueños originales de la casa los habían sacado, habían conseguido mejores sitios para vivir o estaban escapando de los cobradores. Es por eso que nunca se indagaba mucho cuando dejábamos de ver a alguien. Una situación bastante miserable si me lo preguntas. La cosa cambia, sin embargo, cuando quienes desaparecen son niños. Entonces sí, puedes ver que los padres salen a buscar de manera desesperada y muchos vecinos se unen a la tarea. Pues bien, durante el verano de 1995 comenzó una crisis de desapariciones infantiles que se recuerda hasta hoy como uno de los sucesos más oscuros y misteriosos en la historia de mi localidad. Todo empezó en la escuela, más o menos un mes antes de salir de vacaciones. Un día, Angélica no dijo presente cuando la maestra pasaba lista. Angélica era la niña más inteligente del salón. Nunca había faltado a un día de clases. Hubo unos cuantos segundos de silencio cuando la maestra dijo su nombre. Todos la buscamos por el salón, pero no estaba. Mariana, quien también iba en mi salón, y yo volteamos a vernos con cierta sorpresa. En eso sonó el timbre del recreo, seguido de la voz de la directora por el altavoz ordenándonos salir y formarnos como en honores a la bandera. De camino a la explanada me topé con mi hermana, quien estaba en primero. Me preguntó qué pasaba, pero no supe qué responderle. Una vez formados, la directora tomó el micrófono y comenzó a hablar. Los mandamos llamar porque Angélica Miranda Solano, una de sus compañeras, desapareció el día de ayer por la tarde. Hubo varios murmullos después de que dijo eso. También, yo y los de mi salón nos percatamos que los padres de Angélica estaban ahí. La directora continuó. Angélica es una alumna ejemplar, siempre en el cuadro de honor. No andaba en malos pasos, así que su desaparición no puede ser una travesura suya. Cuando dijo esto, vimos cómo la madre de Angélica hundía la cara en las manos para ocultar el llanto, mientras el papá la rodeaba con el brazo, alzando la frente, intentando mantenerse fuerte. Durante el día se les va a hacer entrega de esto, dijo la directora mientras levantaba un bonche de hojas con la fotografía de Angélica. Los señores Miranda y yo pasaremos a sus salones para entregarles estos carteles y ustedes nos van a ayudar a repartirlos en sus colonias, con sus conocidos, hasta que la niña aparezca. Angélica vivía al otro lado de las vías, en una zona más desarrollada de la colonia. Su mamá conocía a la mía. En más de una ocasión le llevó algunos vestidos para remendar. El resto de aquel día en la escuela se sintió diferente. A pesar de ser tan jóvenes, creo que muchos pudimos sentir el dolor de aquellos padres y la seriedad del asunto. En el camino a casa, mi hermana, Mariana y yo dejamos algunos volantes en parabrisas y rejas de las casas. Sin embargo, la mayoría llegó con nosotras. Le contamos a mi mamá lo que pasó. Ella nos escuchó distraídamente mientras cosía y dijo: «Por eso las niñas no deben andar solas tan tarde en la calle. Luego se las llevan». Había trabajo que hacer, así que dejamos las mochilas con los volantes en un rincón y nos pusimos a ayudarle a mi mamá. Nadie volvería a ver a Angélica otra vez. Esa tarde, mi mamá me envió a entregar unos pantalones a casa de una vecina. En el camino me encontré a Mariana, quien comenzó a caminar conmigo. «¿Ya supiste que Angélica la atropelló el tren?», me preguntó mientras apretaba el paso para alcanzarme. «No, ¿quién dijo eso?». «Pues dice mi mamá que eso le dijo doña Maggie, que ella fue la última que la vio y estaba jugando en las vías», me contestó. «Pero eso no quiere decir que a fuerzas el tren la atropelló», repliqué. «Pues quién sabe.
¿Vas a salir a jugar? No puedo, le tengo que ayudar a mi mamá. Esa noche, mientras hacía la tarea y mi madre preparaba sus donas, tocaron a la puerta con desesperación. Cuando mi mamá abrió, vimos a los papás de Esther. No la habían visto desde que se fue a la escuela en la mañana. No sabían en dónde estaba y tenían la esperanza de que estuviera con nosotras. La pareja le agradeció y se retiraron angustiados. Mi mamá cerró la puerta muy seria y nos miró sorprendida. Esther no iba en nuestra escuela, sino a otra primaria de mejor reputación que estaba cruzando las vías. A partir de ese momento, las cosas cambiaron drásticamente. Había por lo menos una desaparición cada semana. Mi mamá comenzó a acompañarnos a la escuela y quedarse ahí hasta la salida, en vez de recoger su puesto de donas y volver a casa. Esto solo lo complicó todo, ya que teníamos que trabajar hasta más tarde para compensar todas esas horas. El caso de los niños desaparecidos comenzó a hacerse más o menos conocido. Recuerdo incluso haber visto una breve nota al respecto en el noticiero local. Los únicos que no parecían verse afectados por esto eran Tomás y su pandilla. Al contrario, aprovechaban la soledad de las calles para adueñarse de cada vez más espacios e intimidar a quien pasara por ahí. Los papás de Esther se mudaron de casa, según supe, con dirección a la capital, para ver si podían escalar el caso de su hija con las autoridades. Dejaron los abarrotes a cargo de los tíos y el abuelo. Cada lunes, en el homenaje, la directora no dejaba de recordarnos que debíamos tener mucho cuidado, nunca salir a solas a la calle y, sobre todo, alejarnos de las vías. Y es que parecía que todos los niños y niñas desaparecidos habían sido vistos por última vez ahí o cerca de ahí, lo que llevaba a pensar que Tomás y sus amigos tenían algo que ver. Llegué a enterarme que la policía incluso los interrogó al respecto, pero no lograron averiguar absolutamente nada, como de costumbre. En la escuela se rumoraban muchas cosas, que estaban secuestrando niños para vender sus órganos, que era obra de un culto satánico, etc. Así pasaron las semanas. Salimos de vacaciones de verano y la familia de Esther instaló unas maquinitas nuevas afuera del abarrote, la nueva versión de King of Fighters. Cuando eso pasó, Tomás y su pandilla comenzaron a pasar la mayor parte del tiempo ahí, jugando, fumando y retándose entre ellos. Mi hermana y yo teníamos más tiempo libre ahora que mi mamá no tenía que desvelarse haciendo las donas, así que salíamos a jugar más seguido. Eso sí, no debíamos alejarnos y estar de vuelta para las 8. Fue en una de estas tardes que Mariana, mi hermana, que parecía estar reemplazando a Esther en nuestro grupo, y yo jugamos a escondidas hasta que se metió el sol y terminamos sentadas en mi casa, frente al abarrote donde estaban aquellos chicos jugando. Mariana entonces comenzó a contarnos que escuchó a uno de ellos decir que a los niños desaparecidos se los estaba llevando el hombre blanco de las vías. ¿Quién?, preguntó mi hermana. Yo también la volteé a ver con cierta curiosidad. Al otro lado de las vías se estaban suscitando ciertas apariciones de un ser extraño. Todo había iniciado como un rumor entre los niños que merodeaban la zona. Pero pronto, gente adulta que pasaba por ahí también comenzó a ver cosas extrañas. Se decía que en cierto punto de las vías se sentía un ambiente eléctrico y frío. Algunas personas afirmaron ver una figura a la distancia, con forma humana pero alargada y desnuda, y con piel extremadamente pálida que parecía irradiar un brillo antinatural. Los avistamientos comenzaron a ser más frecuentes y la historia se esparció. Siempre que alguien veía al hombre blanco, al día siguiente un niño desaparecía. Tomás y sus amigos fueron de los primeros en ver al hombre blanco, debido a la enorme cantidad de tiempo que pasaban en las vías. El chico al que Mariana escuchó contar esto había dicho que lo vieron acercarse lentamente a niños que cruzaban camino a casa. Esta historia podrá parecerte tonta, infantil o absurda. Sin embargo, cuando éramos niñas nos llenó de terror. ¿Recuerdas cómo te sentías en tu infancia cuando escuchabas cosas así? Las leyendas y cosas extrañas que ocurrían eran mucho más reales, ya que tu sentido de la impresión aún no estaba del todo atrofiado. Lo que es más, no voy a pedirte que me creas, ni a jurarte que el hombre blanco existe, pero para mí, esta leyenda cobró vida especialmente 3 días después de que Mariana nos contara esto, cuando ella también desapareció.
Fue un jueves en la mañana. Yo estaba preparando el desayuno mientras mi mamá trabajaba en su máquina de coser. El tío de Esther fue a avisarnos que la abuelita de Mariana la estaba buscando. Sentí un frío intenso en el estómago. Me quedé pensando en lo que nos había dicho noches atrás acerca del hombre blanco. Me dio un miedo enorme pensar que se había llevado a Mariana. Recuerdo que desayunamos en silencio. Yo estaba conteniendo las lágrimas, pensando que jamás la volvería a ver. Mi mamá también estaba demasiado preocupada. Nos dijo que en cuanto encontrara trabajo en otro sitio, nos iríamos de ahí. Mi hermana y yo dejamos de salir a jugar. El ambiente en todo el barrio se sentía lúgubre, solitario y pesado, un desasosiego que parecía que iba a tragarnos por completo. Una noche, cuando mi hermana y yo nos fuimos a dormir, nos quedamos viendo por la ventana un largo rato. A lo lejos, más allá de arbustos, bardas y postes de luz, sabíamos que estaban las vías del tren. Ambas nos perdimos observando aquel punto por minutos, pensando y preguntándonos qué tan cierto podía haber sido lo que Mariana nos contó. De repente nos pareció ver una especie de destello a lo lejos, algo así como una explosión minúscula, de color blanco y que ocurrió en cámara lenta. Por milésimas de segundo iluminó a unos 15 metros a la redonda, reduciendo su brillo hasta estabilizarse en una bola que se desvaneció lentamente. Mi hermana y yo nos miramos nerviosas, y así, en silencio, decidimos irnos a acostar. Durante la madrugada, una sensación extraña me despertó. Sentía muchísima sed y un sabor asqueroso en la boca, como si no me hubiera lavado los dientes en días. También tenía los pechos del cuerpo erizados, como si me hubieran frotado un globo. Abrí los ojos y todo estaba en completa oscuridad. Mi hermana dormía en su cama a mi lado. Me reincorporé con la intención de levantarme para ir por agua, pero en eso me sobresaltó un sonido extraño en la ventana. Alguien parecía querer llamar mi atención. Nuestra casa no tenía ningún tipo de división o bardas en el patio, por lo que cualquier persona que pasara por la calle podía asomarse, aunque hasta ese momento nunca había pasado. Aquel sonido me dio escalofríos. De repente comenzó a entrar un frío muy intenso, algo imposible en aquellos días de verano. Mi ciudad es muy caliente. Me quedé paralizada. El cuarto realmente comenzó a enfriarse de manera precipitada. Inclusive el bajo de mi aliento comenzó a ser visible. No entendía qué pasaba. Tenía miedo, pero curiosidad a la vez. La sed y la sensación asquerosa se hacían más y más notorias. En eso escuché pasos por la ventana, y una luz extremadamente blanca comenzó a colarse, iluminando de manera fluctuante la habitación. Recordé lo que habíamos visto mi hermana y yo horas atrás. Afuera se escuchaba como un sonido de ambiente, algo así como un sintetizador encendido, un ruido vibrante y profundo. Estaba aterrada. Volteé a ver a mi hermana, profundamente dormida, y sentí miedo por ella. Imaginé lo que sentiría si ella desapareciera, el dolor de mi madre ante la tragedia, la angustia que viviríamos. Esto me dio valor. De alguna forma sabía que tenía que levantarme a cerrar la ventana. No sé por qué, pero en ese momento esa parecía ser la solución a lo que estaba pasando. Decidida, aunque temblando, bajé de la cama y me dirigí hacia allá, por donde aquellos destellos de luz estaban entrando. Me asomé y entonces lo vi. Una figura humanoide, alta, muy alta, de al menos 2,5 metros. Tenía una apariencia extraña. Era luminosa, pero su piel reflejaba el ambiente, dándole una apariencia viscosa. No tenía cabello ni orejas, pero pude ver sus ojos, de algún modo más blancos que el resto de su piel, como una cabeza de maniquí sin pintar. No tenía labios, solo una abertura. Pude notar que me observaba, con una extraña sonrisa, y aquel sonido eléctrico parecía venir precisamente de su boca. Me quedé como hipnotizada ante aquella visión. No podía apartar la vista. Aún así, me sentía extrañamente bien. Una sensación de seguridad y bienestar me recorría el cuerpo. Ya no tenía ganas de cerrar la ventana. Juraría incluso que escuché la voz de Mariana, llamándome,
aunque no con palabras, sino imitando aquel sonido que la criatura emitía. Un alarido ensordecedor me hizo salir del trance. Mi hermana, aterrada, llamaba a gritos a mi mamá, quien se apersonó en el cuarto segundos después. A partir de ahí no recuerdo muy bien lo que pasó, y por años mi madre evitó el tema. Sin embargo, mi hermana me lo contó. Ella despertó por el frío, y lo primero que vio fue a mí, parada frente a la ventana, iluminada por una extraña luz blanca. Mi cabello estaba electrificado, levantado hacia todas direcciones en una visión escalofriante. Aunque no podría asegurarlo, dice que creyó haber visto que estaba flotando a unos centímetros del suelo, con la boca abierta y los brazos extendidos hacia adelante. No volvimos a pasar una sola noche en aquella casa. Mi mamá arregló la mañana siguiente con una tía suya al otro lado de la ciudad que nos acogiera mientras ella encontraba un nuevo hogar. Un mes más tarde nos mudamos lo más lejos que pudimos de aquel barrio. Ninguna de las tres ha vuelto jamás. Según supimos, las desapariciones continuaron, y hoy es una zona casi desierta. Pienso frecuentemente en esta experiencia. Nunca he sido creyente de lo paranormal, tampoco supersticiosa. Sin embargo, no niego que aquella vez vivimos algo fuera de este mundo. No siempre puedo evitar imaginar qué hubiera pasado si mi hermana no hubiera gritado, si aquella criatura me hubiera llevado a mí también. ¿Dónde estaría ahora? ¿Con Mariana? ¿Con Angélica? Diversas tragedias le han ocurrido a mi familia a través de los años. Perdí contacto con mi hermana en la adolescencia, escapó con su pareja y ahora vive entrando y saliendo de centros de rehabilitación. Mi madre no ha querido venirse a Canadá conmigo. Quiere estar ahí cuando lo inevitable finalmente pase. Yo la entiendo. No es que relacione lo del hombre blanco con esto. Más bien trato de decir que hay cosas con las que he podido lidiar más fácilmente que con esta memoria. Tiemblo al escribir esto, pero hay noches en las que aún escucho aquel zumbido y sueño que esa luz blanca se cuela por la ventana.